Ayer se cumplieron 6 meses de la trascendencia de mi padre, de la muerte de mi padre en este plano. Aunque bueno, yo no veo la muerte como un fin, sino como una transición, entonces por eso me gusta más llamarlo como la trascendencia, ¿no? La transición del alma de mi padre. Y me nació compartir este video para que pudiera servirle a alguien más de inspiración a quizá cambiar la mirada que hoy está teniendo sobre esa pérdida, sobre ese duelo que hoy puede estar viviendo. Porque honestamente yo pasé el duelo de mi padre de una forma muy amorosa, en paz, y quiero compartirte cuál fue la clave, por así decir, para que yo pudiera pasar el duelo de esa forma, ¿no? En el título puse cómo fue que superé la muerte de mi padre, pero es que cuando hay aceptación, no hay nada que superar. Y ahí es donde quiero detenerme principalmente, y esto es lo que más quiero que comprendas. La razón por la cual yo pude vivir en total paz este proceso fue porque lo acepté desde un primer momento. ¿Por qué nos sucede que sufrimos y nos cuesta tanto a veces avanzar y salir adelante en estos procesos? ¿Por qué veo que a las personas les cuesta tanto? Lo he visto tanto en familiares, en el caso con mi padre, o también en el caso de personas que acompaño en este proceso de superar, ¿no?, estas pérdidas o quizá rupturas amorosas, que al fin y al cabo el patrón es el mismo. Lo que tienen en común tanto la pérdida de un ser querido como una ruptura amorosa es lo mismo, es esa pérdida de identidad, es esa persona que estaba en mi vida y que era parte de mí, ahora ya no está. Entonces, ahora, ¿quién soy? Pero ¿qué pasa? Cuando uno deja de juzgar a la vida y cuando uno acepta lo que es, entonces ya no hay nada que superar, ya no hay nada que olvidar, hay simplemente aceptación. Y yo desde un primer momento acepté. Y eso fue parte del proceso de desapego que yo tuve en la relación con mi papá. Y el desapego no significa que no me interesa, que no lo amo, todo lo contrario. En el desapego hay mucho amor. Las personas confunden desapego con desinterés. Entonces creen que si te desapegas significa que esa persona ya no te importa, no te interesa. No. El desapego significa no te controlo. Porque soy consciente de que no soy vos. O sea, esa persona no es yo, no es parte de mí. ¿Qué pasa? Cuando uno está identificado con una relación, como puede ser un padre, una madre, un hijo, una hija, una pareja, cuando uno hace parte de esa persona de su identidad, hay un intento por controlar constantemente cómo la otra persona actúa, cómo la otra persona responde, lo que la otra persona hace, deja de hacer. Y en ese control hay un amor que está muchas veces condicionado y que está muchas veces contaminado. Por eso se contaminan las relaciones, por estos apegos que vamos generando. Y queremos todo el tiempo controlar al otro, controlar cómo actúa, lo que hace, lo que no hace, lo que come, lo que no come. Y uno no acepta que el proceso de cada uno es simplemente distinto. Entonces, cuando yo comencé a cambiar, cuando yo comencé a cambiar la forma que yo tenía de ver la vida y comencé en este camino de crecimiento espiritual, de autoconocerme, de encontrar un sentido distinto a la vida, de reconocer que no era este cuerpo, de reconocer que la vida pasaba por otro lado, al comienzo comencé a chocar mucho con, con las personas que me rodeaban. Y una era mi padre. Y eso me enseñó mucho. Me enseñó mucho, ¿por qué? Porque llegó un momento en el que entendí que tenía que aceptar que simplemente su proceso era distinto al mío y que él quizá nunca iba a entender lo que yo estaba viviendo y mi forma de ver la vida, pero yo sí podía entender que él no lo entendiera. Y ahí comenzó ese proceso de desapego, de dejar de controlar al otro, de soltar al otro. El dejar de querer controlar cómo la otra persona se alimenta, se cuida, no se cuida. Entender que cada proceso es perfecto. Y ahí fue que comenzó mi proceso de desapego. Y mi relación
con mi papá me enseñó mucho de eso. Y gracias a ese desapego fue que pude vivir el proceso de duelo en total paz. ¿Por qué? Porque yo lo acepté desde un primer momento. Y de esto se trata. Cuando uno muchas veces sufre por la pérdida de un ser querido, muchas veces uno entra en cuestionarse, pero ¿por qué? ¿Por qué se fue ahora? Era tan joven. Eh, ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no hizo esto aquello? ¿Por qué no hice esto distinto? Y uno empieza a cuestionarse y a cuestionar a la vida. Y en ese cuestionamiento hay mucho sufrimiento, porque uno está queriendo controlar lo que no puede controlar. Los tiempos de la vida son perfectos y se trata de entender que cada persona, cada alma vino a vivir a esta vida cierta experiencia. Entonces, desde un primer momento ya está pactado de algún modo lo que el alma vino a vivir. Entonces, cuando uno entiende eso, y yo lo entendí cuando comencé a cambiar mi perspectiva de la vida y comencé en este camino de crecimiento espiritual, pude ver a mis relaciones desde otro lugar, ya no como mi papá, mi mamá, un hermano, una hermana, un hijo, una hija, sino como almas, almas donde cada una está viviendo su proceso. Entonces desde ese lugar uno puede comenzar a aceptar el proceso de otro. Y desde ese lugar uno se da el permiso también a desapegarse, a soltar el proceso del otro. Y eso conlleva también a aceptar que tarde o temprano nos vamos a ir. Tarde o temprano vos y yo nos vamos a ir de este plano. Porque nuestra alma es eterna. Pero este cuerpo, en este plano, en esta experiencia física, no es eterno. Entonces cuando uno acepta eso, uno se puede dar el permiso de atravesar este proceso desde otro lugar. No se trata de no sentir dolor, se trata de no aferrarse a ese dolor, no apegarse a ese dolor, no aferrarse a ese pasado, no aferrarse a esa persona. Ahí es cuando uno empieza a sufrir y ahí es cuando uno constantemente juzga lo que la vida le está poniendo adelante, la experiencia que la vida le está presentando, la situación que la vida le está presentando a través de esa pérdida. Entonces cuando uno entiende que vino a esta vida simplemente a crecer espiritualmente, a autoconocerse, entonces a partir de ahí todo pasa para vos, todo pasa para tu aprendizaje, todo pasa para tu evolución, todo pasa para tu crecimiento, incluso la pérdida de ese ser querido. Y desde ese lugar casi que hasta se ve todo como egoísta. La pérdida de mi papá pasó para mí, pasó para mi aprendizaje, para mi evolución. Y cuando uno entiende eso, uno pasa a un siguiente nivel de comprensión, que es, claro, como yo soy creador y yo creo mi realidad, yo creé esto, yo fabriqué esto. Ok, ¿para qué? ¿Qué es lo que la vida me está enseñando a través de esta situación? ¿Qué es lo que tengo que aprender a través de esto? Entonces cuando uno está comprometido a crecer espiritualmente, uno se da el permiso de transitar estos procesos desde otro lugar, donde ya no es necesario aferrarse y sufrir. Y desde ese lugar uno se puede permitir transitar el dolor, porque sí hay que transitarlo y está perfecto sentir dolor, pero el problema está en aferrarse a eso, en aferrarse a ese pasado, en aferrarse a algo que ya no es. Entonces, hace un tiempo yo escuché una frase que decía de una persona que dijo, a veces estoy tan presente que me olvido que esa persona ya no está. Y a veces yo siento que incluso me pasa eso. No es que me olvide que mi papá ya no está, pero es que estoy tan presente, estoy en tanta aceptación a lo que es, a lo que la vida me pone delante, que ya no juzgo. ¿Qué pasa? Cuando uno no está presente, uno vive constantemente en el pasado, pensando en lo que fue, en lo que podría haber sido, en lo que hizo mal, en lo que hizo bien, en lo que tendría que haber hecho. O está constantemente pensando en el futuro, en cómo va a ser ahora, y ahora qué va a pasar, y todo lo que va a venir. Y nunca estamos presentes. Pero cuando estás presente realmente, entras en aceptación total, en aceptación a lo que es. Y justamente este proceso que pasé con la transición de mi padre, me hizo ver el fruto de todo ese trabajo interno que yo venía haciendo desde hace años. Me hizo darme cuenta que realmente había integrado toda esta espiritualidad de algún modo en la práctica, ¿no?
Porque no se trata simplemente de llenarse la cabeza de información, de conocimiento, sino de integrarlo en el día a día. Todo esto que te estoy compartiendo, integrarlo, que pase por tu cuerpo, comprenderlo y llevarlo a la experiencia. Entonces, este entendimiento de la vida, esta aceptación a lo que es este vivir en el presente, fue lo que a mí me permitió transitar el duelo de una forma muy amorosa, de una forma en paz, sin juzgar. Lloré lo que tuve que llorar, dolió lo que tuve que doler, pero me permití transitar ese dolor. Y honestamente no estuve más que un mes que simplemente me dediqué a estar conmigo mismo, estar hacia adentro. Dejé un poco también de crear contenido simplemente porque no me nacía, pero tampoco me juzgué por no hacerlo. Y después de eso fue como, ya está, esa energía que al fin y al cabo se tenía que liberar mediante ese dolor, se liberó. Y fue como, ok, yo me fabriqué esto. Todo pasa para mí. Todo pasa por y para mí, para mi evolución, para mi aprendizaje. Entonces, desde ahí uno puede avanzar. Y desde ahí uno deja de juzgarse, deja de juzgar el pasado. El problema es que muchas veces, y esto lo veo en personas que acompaño en estos procesos, es que uno tiene culpa, ¿no? Uno tiene culpa por lo que hizo, por lo que no hizo. Y el problema de esa culpa es que nosotros en el pasado muchas veces actuamos sin conciencia. Hacemos cosas sin ser conscientes. Y cuando no hacemos cosas sin ser conscientes, actuamos desde el miedo. Desde el miedo a perder a esa persona, desde el miedo a que esa persona cambie, se vaya. Entonces ahí buscamos controlar. Nos identificamos con nuestro ego, nos identificamos con nuestra forma de pensar, discutimos, juzgamos. Entonces, claro, cuando uno empieza a tomar conciencia de todo eso y uno piensa, podría haber sido más amoroso, podría no haberlo juzgado por ser así, podría haberle dicho esto, podría haber hecho esto diferente. Y es que de nada sirve hoy juzgarte porque hoy estás haciendo conciencia y hoy tenés una conciencia distinta a la que tenías en ese momento. Entonces muchas personas miran hacia atrás, se juzgan y sienten culpa. Y esa culpa la cargan y la pueden llegar a cargar por meses, por años. Y esa culpa, sin que te des cuenta, te está consumiendo internamente, está consumiendo y drenando toda tu energía vital. Entonces es indispensable esa culpa sacártela encima, esa culpa liberarla. Y esa culpa se libera haciendo conciencia, cambiando la perspectiva que tenés sobre tu vida, que tenés sobre el pasado, sobre esa relación y comenzando a ver todo desde una perspectiva distinta. Cuando uno hace eso, esa culpa se libera y hay algo interno que cambia y esa energía se libera también. Y uno deja de vivir así desganado, desmotivado. Recuerdo una chica que acompañé en este proceso que me contaba que hacía 4 años había perdido a la hermana, sentía mucha culpa y en el día a día se dejaba estar, no hacía nada por ella, había descuidado su cuerpo, su salud, no tenía motivación en el trabajo. Y fue comenzar a trabajar en esto para ayudarla a ver su perspectiva de una forma distinta, para ayudarla a ver su vida de una forma distinta, para ayudarla a ver su pasado y la relación que tuvo con su hermana desde una perspectiva distinta. Y cuando pudo soltar la culpa, literalmente un mes después ya estaba enfocándose de vuelta en su cuerpo, en su trabajo, con más energía, cuidando su salud. ¿Por qué? Porque esa energía que uno reprime, a uno lo consume y lo desgasta mentalmente y emocionalmente y energéticamente. Y cuando eso se libera, entonces hay energía disponible para crear algo nuevo, para ser productivo en tu trabajo, para tener ideas nuevas, para tener creatividad. Entonces, todo se trata de hacer conciencia, todo se trata de aceptar, todo se trata de dejar de juzgar y todo se trata de dejar de vivir desde la mente. Y todo esto es parte del proceso que nosotros venimos a hacer a esta vida. Todo esto es parte de ese proceso de autoconocernos. Como les decía, cuando uno justamente se aferra a las personas y las intenta controlar, ¿por qué? Porque se identifica con esas personas. Eso es el ego. Uno se identifica con esa relación y la hace parte de uno mismo, la hace parte de su identidad. Entonces, claro, ella es mi pareja, él es mi papá, ella es mi mamá, son míos y
claro, cuando sin querer nos identificamos con esa persona y cuando esa persona no está, sufrimos porque se siente como que algo dentro nuestro murió. Entonces se trata de comprender de que esa persona, esa relación no sos vos, vos sos más que eso. Y cuando uno comprende eso, cuando uno sabe quién uno es, que eso es parte del proceso de autoconocimiento, de crecer internamente, espiritualmente, uno comienza a desapegarse naturalmente de las cosas, de lo material, de las personas, porque uno sabe quién es sin todo eso. Y de esa forma es que uno puede vivir libre y uno puede amar incondicionalmente al otro y uno puede aceptarlo y uno puede dejar de juzgar. Entonces, bueno, en este video te compartí un montón de cosas, me fui de un tema al otro, pero simplemente a mí me gusta fluir y que todas las palabras que tengan que llegar y que tenga que transmitir en este momento salgan. No, no suelo hacerme un guión para este tipo de videos, simplemente me permito fluir con la información espontánea que me nace compartir y con la experiencia que me nace compartir. Así que, como último, decirte esto, que dejes de juzgar, que dejes de juzgar a la vida. Y eso simplemente, ese simple hecho de dejar de juzgar lo que la vida te está poniendo adelante y comenzar a aceptarlo, va a hacer que algo dentro tuyo empiece a cambiar, que esa energía que estás reprimiendo se empiece a liberar y te empieces a sentir distinto. Y si estás en este momento atravesando un duelo por una pérdida de un ser querido, o si estás atravesando el duelo por una ruptura amorosa, que al fin y al cabo, como te dije antes, son parte de lo mismo, ¿no? Son momentos donde esa persona que estaba a nuestro lado, con la cual nos identificamos, ya no está y ahora hay una parte nuestra que se pregunta quién soy sin esa persona. Entonces, si estás atravesando esa etapa y querés que te acompañe en ese proceso para ayudarte a ver hoy tu vida y esa situación y esa relación y ese pasado desde una perspectiva distinta, para poder avanzar y para poder salir del dolor y salir de ese sufrimiento y salir de esa culpa y comenzar a crear una nueva vida y comenzar un 2026 siendo más libre, cerrando este ciclo, soltando todo ese peso. Si querés comenzar un 2026 más liviano, entonces te dejo el link en la descripción para que me puedas escribir y podamos ver si podemos trabajar juntos para acompañarte en este proceso. Dicho esto, si todavía no estás suscrito en el canal, suscríbete. Si este video te gustó y sentís que puede servirle a alguna persona que conozcas, a algún amigo, a algún ser querido que esté pasando por una situación de duelo, entonces te invito a que se lo compartas para que también lo inspire a ver su situación de una forma distinta y pueda también salir adelante. Y nos vemos en el próximo video.